Bueno, vamos a iniciar. Mi nombre es Jesús Cabrera. La mayoría de ustedes me conocieron el viernes pasado porque tuvimos la clase de taller de computadora. En este caso, voy a ser el docente, ¿verdad? Para estructura de datos 1. Estructura de datos 1 es una materia muy interesante que, como verán en el aula virtual, les he dejado el programa de estudios. En- También dejé una bibliografía que, donde puedan consultar la parte teoría o indagar o buscar más información de lo que vayamos desarrollando o acompañar estos conocimientos que vamos a ir incorporando. Entonces, en estructura de datos vamos a tocar los contenidos acerca de, por ejemplo, listas. Vamos a describir la lógica de esa estructura. Vamos a definir las listas simples, las doblemente enlazadas. Vamos a hacer representaciones. Después vamos a conocer la estructura pila, la estructura cola, la estructura árbol, que es una de las principales. Y por último vamos a ver grafos y archivos. Después vamos a ver también método de búsqueda y ordenación. Y con eso vamos a ir concluyendo, ¿verdad?, la parte del programa. Ojalá podamos concluir en su totalidad porque es bastante amplio y según el calendario estamos un poquito ajustados. Teníamos que haber empezado, realmente estamos perdiendo una clase, pero pues teníamos que haber empezado el lunes pasado. Pero por esas cosas, hoy vamos a hacer el puntapié inicial y a partir de la próxima clase sí vamos a desarrollar contenido fuerte ya. Vamos a entrar ya sobre la estructura estática y dinámica. Hoy sencillamente vamos a conocernos y vamos a definir un poquito teóricamente qué son las estructuras de datos. Para ello también quiero que en el foro de diagnóstico que he dejado en el aula puedan ir dejando sus opiniones o sus conceptos, de manera que yo pueda tener así un conocimiento de todo lo general que ustedes están manejando, de manera a ir facilitando la teoría y ejemplos. Y también les quiero comentar, ¿verdad?, que quiero seleccionar un IDE para un entorno de programación para que podamos hacer los ejemplos, ejercicios y ir desarrollando lo teórico a lo práctico. Entonces, quisiera saber si ustedes manejan C++, que dieron en la anterior a esta materia sería, creo que es metodología. Metodología, incluso algoritmos que IDE usaron. Hicieron, Profesor, sí hicimos muchos programas en C++ en el semestre pasado. ya. ¿En qué materia hicieron programas? En En metodología de la programación. O metodología sea, de en la el programación. primer semestre tuvimos algorítmico y en el segundo ya pasamos a metodología de programación. Ya. ¿Y qué, no te acordás qué IDE usaban? El profesor usaba el def C++, pero yo prefiero usar el codeblock. Me es más cómodo. Ya. ¿Qué dicen los demás? Ana. Def, dice Ana. Ok. Tengo Creo, también Codeblock. No, uso nomás mucho. sí, el IDE son muy similares, muy parecidos. O sea, el lenguaje va a ser C++.
Podemos ir mechando, podemos ir viendo cuál de los dos de repente es más práctico. Sin problema. Podemos ver ambos. Y la verdad que Marcos, si encuentro un emulador online, podemos usar eso, pero normalmente los emuladores de navegadores son tipo consolas para ir probando nomás funciones o pequeños algoritmos. ¿No? Cuando queramos hacer un programita un poco más complejo ya no se va a poder utilizar. Es una alternativa, sí, es una alternativa válida y podemos también ver algunos. Pero normalmente este dev o el otro son también son IDEs muy livianitos. Entonces, además sí o sí tenemos que tocar código. Entonces, el Sublime Hola, profe. Text, sí, Sublime Text es un editor, ¿verdad? Donde vamos a necesitar un compilador para poder compilar. Hola, Entonces, profe, ¿me escuchas? sí, sí, te escucho. ¿Qué tal? Mi nombre es Hugo y quería preguntar más o menos, bueno, más bien cómo se va a desarrollar la materia, ¿verdad? A lo largo del semestre. Por un lado, las tareas que vamos a ir alzando en la plataforma semana a semana van a ser parte del trabajo práctico o va a haber un trabajo práctico puntual para los 10 puntos que conforman lo que es el trabajo práctico o esos trabajos que vamos levantando semana a semana van a tener también un puntaje aparte o paralelo al del trabajo práctico. ¿Cómo vas a manejar esa parte? Bien, Hugo, qué suerte preguntaste eso. Sí, así mismo como mencionas, todos los trabajos y todas las participaciones, incluso que en foros, van a ir haciendo lo que se llama el proceso. Ese proceso nosotros tenemos que tener en la plataforma para poder demostrar el puntaje que le asignemos. O sea, yo de repente no puedo simplemente decir que un alumno en particular va a tener 10 puntos de proceso. No. ¿Por qué? Porque hay un coordinador que va a entrar y va a controlarme a mí. Entonces va a ir mirando todas las actividades donde yo voy a llevar una planilla donde voy a estar incorporando todos los puntajes que nosotros le asignemos. Si bien el día de hoy, por ejemplo, no tenemos todavía un- una rúbrica para calificar la participación, me gustaría igual que participen porque me va a servir a mí para diagnosticar. Pero a partir de la siguiente clase y las siguientes semanas, sí vamos a ir incorporando alguna rúbrica donde vamos a ir sumando. Vamos a ir sumando semana a semana puntos. Puntos que van a sumar con lo que sería el primer parcial, que va a ser una evaluación de cierre, vamos a llamarle. Una evaluación de cierre que sumado a los puntos del proceso van a ser el puntaje de lo que sería el total del primer parcial. Y así va a ser también la siguiente etapa de lo que sería el segundo parcial, lo que sería el trabajo práctico, sí va a ser una actividad específica que va a valer 10 puntos en particular, porque el trabajo práctico es en base a un proyecto. Y ese proyecto puede ser un programita o el desarrollo de un módulo. Entonces, usando, ¿verdad? Todo lo que hasta el momento, hasta esa fecha se esté utilizando, ya sea pila o ya sea otra estructura, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a las fechas, vamos a ir asignando esos puntajes que todos van a ver, van a visualizar esos puntajes. Y de manera que puedan ir también llevando sus apuntes ustedes.
Pero como te digo, tiene que quedar eso registrado en la plataforma para que la coordinación después también haga su seguimiento. Y de esa manera vamos a ir trabajando. Y entonces, ya que estamos hablando de cómo van a ser las clases, bueno, va a haber una teoría respaldada que va seguida de algún ejercitario o algún grupo de ejercicio o un problema. Y los días lunes a las 19 vamos a hacer un repaso, una recapitulación o una demostración de, de lo que se esté desarrollando o de lo que haga falta para entender. Va a ser lo más real posible, va a ser los días lunes. Y en la semana estarían los ejercicios y la teoría. De esa manera vamos a ir avanzando los puntos del programa. Una vez que vayamos mayormente aprobado todos los conceptos y todas las estructuras que están enmarcadas, entonces vamos a ir avanzando más rápido. Pero si no, vamos a retroceder nuevamente, vamos a hacer repasos y hasta que ese conocimiento quede fijo, o mejor dicho, quede aprobado por todos. Entonces, hoy, por ejemplo, me toca definir lo que sería el inicio, ¿verdad? Del programa. Entonces, les quería comentar que en la plataforma les he dejado un material. Ese material refleja un resumen de lo que serían las estructuras de datos. Pueden ir acompañando con el texto de bibliografía que tenemos ahí. Los libros se pueden encontrar sin problema en PDF. Eso sirve para apoyar nuestras bases científicas. Y la clase de los lunes que tengamos en el virtual, podemos compartir pantalla, código y ir mirando un paso a paso. ¿Qué les parece esa forma de trabajar? No sé si alguno tiene alguna consulta, alguna pregunta. Está bien, profe. Ok, entonces vamos a hablar un poquito ya de lo que son las estructuras de datos. ¿Quién puede definir con su palabra qué es una estructura de datos? ¿Quién se aventura? No se peleen todos. No sé, una colección de datos, puede ser. Sí, Una agrupación. No sé. Una forma de organizar los datos que va a usar la computadora, así es. que pueden usar la computadora. Algo así. Entiendo yo. Sí, Ujú. excelente, excelente. Estructura de datos es, vamos a decir, una representación de la información. Eh, son, valga la redundancia, estructuras para representar información en la computadora. Que normalmente, por ejemplo, si estamos construyendo una aplicación o si estamos desarrollando, ¿verdad? Un programita que sirva para gestionar, por ejemplo, los datos de la biblioteca de la universidad. Entonces, vamos a tener que utilizar una estructura de datos donde van a estar representados los datos de todos los libros, por ejemplo, y cada libro, ¿verdad? Va a tener un contenido que lo va a identificar. Y la manera de estructurar esos datos ordenadamente es lo que se llama estructura de datos. Probablemente ustedes hayan, por ejemplo, ya definido en algún momento
cuando hicieron sus programitas en C++, lo que es un array, por ejemplo. Todos saben lo que es un array. Vector o arreglos también se lo suele denominar. Sí, Sam. Bueno, esa es una estructura de datos que representa una secuencia de elementos que son normalmente del mismo tipo y de forma ordenada a través de un índice, donde el dato tiene una ubicación y esta ubicación es determinada por su índice. Eso es el array, o el vector o el arreglo. Entonces, pero los arreglos no son las únicas estructuras que se pueden utilizar. De hecho, si queremos utilizar, por ejemplo, un vector para guardar todos los libros de la universidad, por ejemplo, nos podríamos encontrar con un problema. Podríamos, por ejemplo, tener, podríamos tener 100.000 libros. Yo sé que no tenemos 100.000 libros, ¿verdad? Tenemos mucho menos. Pero podríamos llegar a tener 100.000 libros y tendríamos que tener 100.000 posiciones para empezar a almacenar los datos de los libros. Sí, ¿verdad? Necesitaríamos. Entonces ahí se complica. Porque, ¿qué pasa si vos definís tu vector 100.000 posiciones? Y después el rector dona o suma o compra un libro más, 100.001. ¿Qué hacemos ahí? Se va a complicar ahí, se va a tener que redefinir, vamos a tener que tocar otra vez el programa. ¿Y qué pasa si lo redefinís y después se le ocurre otra vez traer otro libro más? Y así vamos a estar constantemente entrando en problemas. Entonces, además es una enormidad redimensionar o tener almacenado toda esa cantidad y que de memoria, porque todo eso se guarda en memoria. Todo lo que nosotros asignemos en estructuras, en realidad es asignación a memoria, en memoria. Entonces, se convierte en un problema si es que nos enclastramos en una sola estructura. Para ello existen otro tipo de estructuras que resuelven los problemas de acuerdo a la situación que tengamos. De acuerdo a la situación que tengamos, nosotros elegimos la estructura más conveniente. En este caso, tendríamos que definir un tipo de estructura personalizada, el famoso struct, donde le decimos struct, nombre del libro, autor, título, SBN, todos los datos que queramos almacenar. Y después ya queda sencillamente hacer redirecciones de memoria. Para ello tenemos que saber utilizar o saber lo que son los punteros. ¿Ustedes saben lo que son los punteros? ¿Alguien sabe lo que es un puntero? ¿No usaron todavía? O sea, Me suena, profesor, pero no llegamos todavía a usar. Pero me suena. ya. Bueno, un puntero es una variable. Una variable que representa una dirección de memoria de otro dato, que puede ser tanto como otra variable o como un elemento del vector o del array o del arreglo. Entonces, los punteros están muy relacionados con lo que serían los arrays porque proporcionan la alternativa de acceso al elemento. Al guardar la dirección de un dato, entonces no hace falta recorrer todo lo que sería la secuencia de elementos del vector, sino directamente al tener el puntero, yo accedo a la posición de memoria donde está el dato. Para eso es un puntero.
No se preocupen, vamos a ver cómo la próxima clase vamos a ver ya cómo crear un puntero, cómo definir un puntero. Sencillo es. Eh, se pone el tipo de dato al que se va a apuntar, se utiliza un operador que se le llama operador de indirección, que está representado por el símbolo de asterisco y el nombre, que puede ser, qué sé yo, P, PA, D. Entonces, si vos declaras por ejemplo, la palabra int de entero, asterisco P, entonces ahí vos ya estás declarando una variable puntero, ¿verdad? Que va a apuntar a un tipo de datos que es entero. Entonces, cuando se declara así un puntero, lo que se hace es reservar en memoria una dirección, no para almacenar el dato, sino para almacenar la dirección donde se encuentra guardado el dato. El dato después tiene que tener su propio, vamos a decir, su propia, porque el dato puede ser un char, puede ser un int, puede ser, de acuerdo a eso nosotros usamos los punteros. ¿Podemos tener más de un puntero? Sí, podemos tener más de un puntero. Entonces los punteros sencillamente lo que hacen es definir, ¿verdad? La dirección de memoria del otro dato. Bueno, después le quería también hablar un poquito de lo que vamos a tocar en lo que será el programa. En el programa nosotros tenemos la próxima clase vamos ya a hacer voy a mirar si les puedo preparar con def. ¿Cuál era el otro me dijeron? Voy a tomar nota. El otro IDE que mencionaron. Codeblock. Codeblock. Pero lo mismo, profesor. No, yo realmente nunca usé, pero voy a mirar. Y Es el mismo, idéntico lo es. Solo que yo uso Codeblock porque me carga más rápido nomás que el def en mi computadora, pero es la misma cosa. ya. Ok, tiene que ver entonces, si te carga más rápido, quiere decir que por ahí usa menos memoria entonces. Pero voy a estar probando mañana y entonces vamos a hacer algunos ejercicios ya la otra clase, vamos a compartir código, vamos a empezar ya a dar las estructuras, principalmente vamos a empezar por listas. Yo no sé si hay alguna otra consulta, algo que queramos despejar de lo que dijimos hasta aquí, o algún término que utilicé y le quedó así en la nebulosa. De mi parte, no, profesor. No sé, los demás compañeros, ¿qué dicen? Profe, Sí. el tema de las clases van a ser tipo 40 minutos o se va a dividir en dos partes. Y lastimosamente yo tengo acceso al Zoom normal, entonces podríamos de repente cambiar por otra plataforma o tal vez hagamos así en dos etapas, ¿verdad? Se corta y volvemos otra vez a usar el mismo link y continuamos. Porque no vamos a poder desarrollar 4 horas como sería una clase normal, porque ahora cambió todo. Cambió el modo de enseñar, cambió el modo de aprender a través ahora son cursos, prácticamente que son cursos virtuales. ¿Por qué? Porque usamos una plataforma virtual y donde
el profesor, en este caso yo, ¿verdad? Ya soy sencillamente un facilitador. Y donde ustedes, que van a ser los futuros ingenieros, se tienen que esforzar un poquito más. Eso no quita de que yo como docente, ¿verdad? No les voy a enseñar. Ahora sí yo estoy obligado a que se entienda el proceso del desarrollo. En ese caso voy a estar coordinando, ¿verdad?, las actividades para que ustedes puedan de una manera simple o sencilla tener captar esa idea y que puedan ir desarrollando los ejercicios y generar el conocimiento. Porque ya va a quedar después de ustedes en poder practicar más, en poder ahondar más, investigar más y inclusive ya les adelanto que en un ambiente así virtual nosotros debemos de colaborar, que no sea yo solamente el que aporte, sino cada uno de ustedes también puede aportar y todos juntos podemos incrementar nuestros conocimientos. Tanto ustedes como con el rol de alumno, como yo como docente. Aprender de ustedes y juntos poder transformar lo que sería el aprendizaje. Yo tengo un programa, un cronograma y voy a ir desarrollando. Si hay consultas o si hay aportes, van a ser bienvenidos. Y vamos a ir paso a paso. Vamos a ir conociendo la estructura, vamos a ver cómo se definen, vamos a hacer código y una vez aprendido esa mecánica ya vamos a entrar en una secuencia mucho más rápida. Lastimosamente, no vamos a poder acceder a un laboratorio donde vamos a tener instalado, ¿verdad?, todos los software y poder practicar ahí. Pero cada uno va a poder seguramente en su PC instalarse y ir probando los ejercicios que vayamos ofreciendo. Profesor, Sí, ¿y el tema de la asistencia va a ser igual que en otras materias en el foro? el tema de la asistencia va a estar definiéndose todavía. Si bien siempre es importante que por lo menos haya una mínima participación para dejar por lo menos evidencia de que estamos interesados en el aprendizaje y estamos con ganas de pasar esta materia. Entonces, no solamente preocuparnos a la hora de cuando vengan los parciales o los exámenes, porque como cambió todo, ahora el proceso entra. Anteriormente uno podría asistir en clase, entrar a clase y el profesor puede estar diciendo, ¿se entendió esta parte? Y ustedes dicen, sí, sí, se entendió. En realidad no se está entendiendo o algunos no están tomando la importancia que tiene esa clase. Y después van pasando los días y después llega el día del examen y se empieza esa semana a estudiar. En lo virtual eso es mortal, porque si no va a ser como una bola que va a ir creciendo, va a ir rodando y va a ir creciendo y al final nos va a costar mucho, un montón, poder lograr esos conocimientos que vamos a ir requiriendo, porque todas las estructuras, si bien cada una es diferente, pero la parte lógica es significativamente importante comprender, porque de la manera en que nosotros empezamos a entender cómo se comporta una estructura, entonces a la hora de hacer un proyecto o un trabajo, vamos a ir eligiendo esa estructura, vamos a ir amoldando esa estructura. Entonces, de ahí la importancia, porque en un momento determinado nos puede servir una lista enlazada.
En un momento determinado puede servir un simple array, nos puede servir. No hacer todo un esquema con, por decir, con pilas, por ejemplo. Entonces, poder comprender cómo se comportan las estructuras es muy importante. No sé si hay alguna otra pregunta. Nos queda 1 minuto de sesión. Y por el día de hoy vamos a ir solamente esta cantidad de tiempo. Y la próxima clase, si hace falta, vamos a tomar de vuelta el mismo link, o si no, vamos a elegir otra plataforma que nos dé más tiempo. Todo va a depender de ustedes. Ya si en la próxima clase, si quieren continuar más tiempo, vamos a poder continuar más tiempo, hasta 2 horas. ¿Qué les parece? Está bien, profe. Bueno, esta grabación va a quedar colgada en la plataforma, así como todas las demás que vayan sucediendo. De mi parte, entonces, no les voy a más quitar su tiempo, ¿verdad? Y nos vamos a ver la siguiente clase. Ya